Hola, ¿qué tal amigos de Click? Hoy nos encontramos con una entrevista muy especial para todos ustedes, una trayectoria muy impresionante que ha tenido en los medios de comunicación. Ha sido corresponsal 20 años de Televisa. Ella es Berta Alfaro, con quien vamos a platicar acerca de precisamente esa trayectoria, todo lo que ha llevado su vida en los medios de comunicación. 20 años se dicen fácil, pero son, imagínate, 20 años por 365 días, significa un chorro de días que tienes que estar diario haciendo historia, porque finalmente los medios de comunicación contamos historias y contamos la historia. Entonces llevo 20 años contando la historia de Hidalgo y sorprendente, alucinante algunas veces, muy desgastante. Los medios de comunicación son para gente que le gusta el trabajo de resistencia, el perder a la familia, todo, porque no tienes, o sea, si algo ocurre, tienes que dejar al hijo, a la familia, a todo el mundo y estar en la noticia, ¿no? Entonces son 20 años muy enriquecedores, me siento satisfecha, muy contenta. Yo te decía, a mí nadie me recomendó, solo ha sido el trabajo de todos los días y bueno, hoy seguimos ahí. ¿Cuál sería la experiencia o la nota que a ustedes le ha tocado cubrir y que la haya impresionado, que la haya dejado marcada, que no olvide? Ay, no, pues no olvido los ahorcados en Huejutla, un asunto muy delicado donde la gente tomó la justicia por su propia mano y ajustició a dos hombres se presumía que que eran robaniños. Jamás se va a saber si fueron o no robaniños, ¿no? Pero imagínate que ese día en la noche nosotros tuvimos que salir tarde-noche para llegar a Huejutla, son más de 4 horas para llegar allá. Entonces, después de un recorrido de más de 4 horas y además que tenía yo un problema del cuello, entonces me acaban de poner un cuello ortopédico, entonces 4 horas Entonces llegas, te estacionas, bajas del carro, das la vuelta porque tienes que dar toda la vuelta con el cuello y lo primero que ves es el hombre colgado en el kiosco. Es brutal. Y yo en ese momento dije, yo le doy gracias al cielo no haber llegado en el momento que lo colgaron, porque entonces sería una lucha entre tus principios y ser periodista, ¿no? Entonces, cuando tendrías que grabar el momento donde lo cuelgan, y yo dije, no, qué bueno que no llegué. Eso ha sido como muy impresionante. ¿Cuál es su sentir entre una nota que podríamos grabar a diario, normal, y ser corresponsal? La experiencia te va enseñando cosas, pero en ese momento, te lo juro que hoy todavía me cuestiono qué fue lo que dije en ese momento. Y te explico por qué. Llegamos, se grabó, se hizo la nota, se hicieron las entrevistas, se entrevista al gobernador en el momento. Y cuando lo ves al aire, el emplazamiento de la cámara por ejemplo, el trabajo con los camarógrafos es fundamental, es ser casi una simbiosis entre los dos. El camarógrafo, te explico, el gobernador estaba así, el camarógrafo así, y yo estaba estaba de pie y él estaba sentado. Entonces él me veía hacia arriba. La imagen que dio el gobernador era como de impotencia, como de no pude hacer nada, además. Cuando lo vi al aire, te lo juro que dije, me van a correr, pero hasta del país. No ocurrió tanto, pero sí, la imagen del gobernador se fue hasta el suelo. Entonces, son esas cosas que dices, hay que hacerlo, te decía, fue hace mucho tiempo y a lo mejor tienes menos experiencia y entonces te tienes que como desprender de tu condición como persona para ser nada más periodista y tienes que contarlo.
Entonces, ¿cómo no le echas sentimiento, no? ¿Cómo no te duele? ¿Cómo no tienes ganas de ponerte a llorar ahí? Pero no. Y algo similar me pasó cuando fue el asunto del Meche, de los policías que estaban retenidos en la plaza y que los querían linchar y demás. Llegó un momento en que fue tanta la tensión que cuando se resuelve y yo veo caminando a los chavos hacia un camión donde los iban a llevar, así como fue como una tranquilidad. Y te lo juro, yo jamás le abrazo a nadie por nada. Bueno, abracé al presidente municipal, o sea, como que era el alivio, ¿sí? Después de que habíamos estado desde la madrugada y todo el día y hasta en la noche. Entonces son esas cosas que te tienen que quitar como ser humano y ser periodista. Y a lo mejor llega a pasar como en el caso de los médicos, a lo largo de los años que uno va pasando, se va enfriando, las emociones a lo mejor ya no son las mismas que cuando uno empezó, ¿no? Y la televisión pues nos ayuda mucho al lenguaje visual, porque en la radio pues todavía hay que narrar los detalles. ¿Por qué escoge usted televisión? Yo soy psicólogo educativo y soy posgraduada en lingüística y en matemáticas. Pero como ha ocurrido y sigue ocurriendo, de pronto estabas con título y todo, con posgrados y sin chamba. Entonces, tengo un amigo que somos amigos desde la secundaria y me dijo, ¿por qué no vienes a Televisa? No pasa nada, no, a lo mejor pues, igual te contratan, igual no. Y dije, bueno. Y entonces me gusta mucho escribir y empecé a escribir historias ahí en Televisa y llevo ya 26 años en Televisa y 20 aquí. ¿Qué le ha dejado Televisa como empresa? Pues mira, te deja el hecho de ser parte de la historia, porque como yo te decía, los reporteros contamos historias y hacemos historia y somos parte de la historia. Entonces, yo creo que si atendemos a la condición pura de la comunicación social, del periodismo, esa digamos que es la mayor ilusión, ¿no? Escribir historias y trascender en tus historias. Entonces, eso es lo que me ha dejado a lo mejor para la vanidad propia, que todo mundo, que la gente te conozca, que te reconozca, inclusive de pronto vas a otro estado y te reconocen y demás. Pero más allá de eso, yo como universitario, como un buen universitario, tienes que odiar a Televisa, es una condición. Cuando ya estás ahí adentro y conoces a la gente, por ejemplo, algo que a mí me dejó mucho fue que Jacobo Zabludovsky se sentaba conmigo a escribir las historias y eso ninguna escuela te lo da. Y entonces esa experiencia es gratificante, me ha dejado tener muchísimos amigos y finalmente los seres humanos, por lo que te puedes valorar es por tus amigos que tienes, ¿no? Y me deja muchos amigos. Es una experiencia muy bonita. También sabemos que pues, es un tema difícil, todo lo que tiene que ver con el famoso chayote, el dinero, todo lo que tiene que ver con pues, coartar la libertad de expresión. ¿Qué me podría decir respecto a ese tema en estos 20 años? Bueno, sí, la verdad es que quiero decirte que ha sido muy difícil. Creo que normalmente los gobiernos intentan someterse o juzgar a los reporteros mediante la dádiva, ¿no? Mediante el famoso chayote, ¿no? Yo no me quiero curar en salud, pero todos estos años hay algo que digamos que es parte de mi trayectoria, es que no me he dejado llevar por esto y los gobiernos siempre me han tenido como la pata en el cuello, ¿no? O sea, yo no tengo carro nuevo, yo no tengo casa, ¿sí? Pero duermo tranquila. Entonces, yo creo que todo el mundo es libre de hacer de su vida y de hacer de su profesión lo que quiera. Pero a veces no se vale
¿sí? Condicionar todo, ¿no? O ser de un medio, de un grupo político en especial, y que además se te note, ¿no? Sí, entonces es muy penoso, pero te voy a decir, hace poco el gobernador me decía, no me importa que lo sepa, me lo decía, dice, lo que más me molesta de ti, dice, es tu pluma sarcástica. Y yo decía, bueno, pues hay un montón que lo pueden alabar, yo no. Y además, ¿para qué quieres que todo el mundo te alabe? ¿Sí? O sea, alguien tiene que decir las verdades, ¿no? Y alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Pues sí, entonces... Realmente eso es muy difícil y como dice, es algo de admirarse en los medios de comunicación. Precisamente Click lo que quiere es rescatar las cosas buenas que hay en la sociedad y entre eso los valores. Y necesitamos de medios de comunicación que sean leales, que sean honestos, que sean objetivos, que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo podría resumir usted a los medios de comunicación en cuanto a valores? ¿Qué características deberían de tener en esta nueva sociedad? ¿Sabes qué pasa? Que las redes sociales nos están rebasando a todos los medios, ¿sí? Entonces, pues hoy hay que ser veraz, oportuno, rápido, esa es tienen que ser esas condiciones, ¿no? O sea, tienes que estar en el momento, tienes que decirlo y tienes que decirlo rápido y ganarle al Twitter o a ganarle al Face y estar como ahí en el momento. Y aparte de eso, las mismas redes ya no te dejan mentir. O tú puedes mentir o puedes adornar o hacer más linda o tu nota. Pero ahí está alguien que te está diciendo, no, no es cierto, ¿sí? no es tal cual. Y entonces, pues, si te conduces con verdad, pues ya no hay problema, ¿no? Pues con esa frase de si te conduces con verdad, no hay problema, cerramos esta entrevista que me encantó y felicidades por esta trayectoria de 20 años, no es tan fácil como dice usted y sobre todo mantenerse con esos valores ante la cámara, con esa honestidad y pues ojalá que la tengamos mucho tiempo más en la televisión. Eso espero. Mi hijo me decía, me hizo una pregunta y hace poquito fuimos a hacer un reportaje a una comunidad en San Bartolo donde tienes que subir 1 kilómetro del cerro, para ir a ver una cueva donde hacen un ritual a los indígenas todavía. Y entonces, pues sí, tienes que caminarle muchísimo. Y mi hijo me decía, oye, ¿y todavía te gusta caminar en la sierra? Y yo le dije, a ver, ¿es halago o qué? Y le dije, sí, me gusta caminar en la sierra. Y otra cosa, la verdad es que los hijos de pronto son así como brutales. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Tu problema es que no aprendiste a ser corrupta. Y yo dije, ¿es halago o es ofensa? Sí, pero no aprendiste a ser corrupta. Ya a estas alturas ya no creo que lo aprenda. Creo que no, pues es uno de los valores que la caracteriza y pues sí, se podría ver que las ventajas, ¿no?, entre comillas, de decir que es corrupto te deja coches, casas y pues solo es económico, ¿no? Eso realmente no tiene caso, no es por lo que venimos a trascender aquí, por el dinero, sino por los hechos, por la verdad, por nuestros valores, ¿no? Y pues muchas gracias nuevamente por este espacio y amigos de Click, nos vemos en la próxima.